Perfecto. Entonces, les doy la bienvenida al ciclo de charlas sobre operadores de importancia vital, OIV, organizado por AdLegal en colaboración con Entelgy, ISC y Tecnoglobal. El objetivo de este webinar es entregar una orientación práctica a las empresas notificadas por la Agencia Nacional de Ciberseguridad, ANSI, para que puedan entender si realmente corresponde su designación como OIV y, de ser así, conocer qué obligaciones legales implica y cómo cumplirlas correctamente. Entre las principales obligaciones de esta ley se encuentran implementar un sistema de gestión de seguridad de la información conforme a la norma ISO 27001, contar con un sistema de respuesta ante incidentes y continuidad operacional, además de disponer de herramientas tecnológicas que permitan cumplir con nuevos estándares normativos. Este tema cobra especial relevancia luego de que el pasado 16 de septiembre la ANSI publicara el listado preliminar de los OIV, dando inicio al proceso de consulta pública sobre su calificación. Entonces, entre los sectores involucrados se encuentran energía, salud, transporte, telecomunicaciones, finanzas, entre otros. Entonces, ¿qué buscamos hoy? Queremos entregarles herramientas concretas para que faciliten el cumplimiento de los nuevos requisitos legales y técnicos, además de resolver sus dudas sobre este proceso. En esta primera sesión de este ciclo de charlas, nos acompañan dos destacados especialistas en ciberseguridad. En primer lugar, Fernando Fernández, abogado y socio fundador de Alt Legal, con más de 15 años de experiencia asesorando a empresas en derecho corporativo, consumo, datos, innovación y tecnología. Posee dos máster en Derecho y diplomados en Tecnología e Innovación de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Por otra parte, Tomás Valdés es ingeniero civil industrial con mención en finanzas por la Universidad de los Andes, con certificaciones en ciberseguridad y un diplomado en data science. Actualmente se desempeña como consultor de ciberseguridad y ciberinteligencia en Entelgy. Les recordamos nuevamente que este webinar está siendo grabado, de modo que podrán volver a revisarlo más adelante. Ahora bien, la grabación se detendrá durante la sección de preguntas para favorecer una conversación más fluida y resguardar la información que se comparta. Ahora los invitamos a dejar sus consultas en el chat, las cuales serán respondidas al final de la sesión. Dicho esto, damos inicio a la exposición y Fernando, adelante, puedes compartir tu pantalla. Fernando, estás muteado, por si acaso. Ahí sí, me escuchan ahora, sí, perfecto. Ya, Camila, no, lo que te estaba diciendo, muchas gracias por la introducción. Efectivamente, como tú bien señalabas y un poco a todo el grupo aquí presente, efectivamente vamos a hablar hoy día en términos muy prácticos, tanto en esta sesión como en la que sigue, qué cosas tienes que hacer si fuiste nombrado operador de importancia vital. Eso es lo fundamental, lo que vamos a hablar. La verdad que van a ser ejecutables, o sea, cosas bien ejecutables, muy de consejo bien duro y práctico. Y pensando un poco desde esta lógica, ¿no? Que finalmente la ciberseguridad supone varios aspectos. Y no pretendo agotarme acá con lo que estamos hablando, ¿no? Pero desde luego, y como mínimo, y esto es lo que decidimos, comillas, tomar en este ciclo de charla, es el aspecto legal. Particularmente, aquí lo que quiero es que ustedes se queden con sobre todo qué hacer con el procedimiento propiamente tal. Eso es lo que está sucediendo hoy día y obviamente que me voy a centrar única y específicamente a eso. Hay otros aspectos legales que no van a ir al caso, como todos los temas de las cláusulas, reglamentos internos, etcétera, que no va, pero sí vamos a hablar de eso. Después también vamos a hablar de lo técnico. Ahí es donde precisamente Tomás Valdés de Entergy va a hablar de la implementación de un sistema de gestión de seguridad de información y también qué significa certificarse en la ISO 27001. Ahí yo sí quiero hacer una precisión respecto a lo que señaló Camila. La ley no establece explícitamente que tenemos que implementar ISO 27001. No es así. De hecho, lo que dice es que la agencia establecerá
¿cómo se llama? Los criterios, pero, y que podrá homologar ciertas normas técnicas. Lo que ahí un poco sí importante, ¿por qué hablar de la ISO 27001? Porque creemos, y ahí no creo estar equivocado, es que más Muy allá de que hay ciertas normas técnicas sectoriales para determinado tipo de empresa o actividad económica, la verdad que el estándar ISO establece, yo creo que el marco general que permite establecer un sistema de gestión de seguridad de la información seguro. Y por otro lado, ¿por qué queremos hablar de la ISO particularmente? Es porque obviamente que esto supone lo más. Luego, si uno quiere ir a normas técnicas más livianas, y ahí después Tomás podrá comentarlo, obviamente que, y si eso es aceptado así por la ANSI, desde luego que esto por lo menos a usted les da un buen mapa conceptual. Además, y solamente mencionar que de hecho los órganos de la Administración del Estado, sí a través del Decreto Supremo 83, están obligados a precisamente implementar ISO 27001. Se los digo también porque si ustedes trabajan con la administración pública, este tema va a ser un asunto, ¿no? Ahora, por otro lado, después va a estar Miriam Pérez. Miriam es de ISC y ella es la directora ¿cómo se llama? La Mesa de Ciberseguridad de Chiletec, quien va a estar hablando de otro tema, y es qué pasó cuando ya tuvimos un incidente, ¿no? Y ahí un poco lo que va a hablar ella son los consejos en torno a las medidas asociadas de continuidad operativa. Y también en la próxima sesión vamos a hablar de la tecnología. Porque esto no solamente supone tener una buena asesoría legal, una asesoría técnica que te diga, mira, estos son las brechas que que tienes que cerrar, sino que además esto supone la compra de determinada tecnología, ¿no? Y ahí Beatriz Fernández de Tecnoglobal precisamente va a estar hablando de qué tecnologías uno debiera estar más o menos viendo de cara a implementar estos sistemas. Desde ahí un poco hago una presentación muy breve de cuáles son quienes estamos aquí presentes. Tecnoloval, precisamente una empresa chilena que está especializada en soluciones tecnológicas, y de hecho desde esa lógica maneja una línea bastante importante de distintas compañías y marcas que están metidas en el mundo de la ciberseguridad. Ahí está el caso de Kaspersky, Safetica, etcétera, ¿no? Por otro lado está Entelgiga, aquí está representada por Tomás, que es una empresa multinacional de origen español, que dentro de los temas que tiene sus líneas más importantes son temas de inteligencia de amenaza, SOC, análisis forense, hacking ético, y en general hace consultoría en temas de ISO y otras normas técnicas de ciberseguridad. Después también va a estar, y ahí a través de Miriam, una ISC, que es una empresa de tecnología chilena que también ofrece servicios en torno a temas de protección perimetral, firewalls, gestión de identidad y respaldos de continuidad. Y finalmente, a través mío, está representado Alt Legal. Precisamente somos una firma especializada en derecho tecnológico. Vemos temas asociados a los aspectos legales de la ciberseguridad, temas relacionados con asuntos de cumplimiento normativo, protección de datos, y también, y esto es importante, los aspectos legales y administrativos de derecho administrativo en ciberseguridad. Y nos apoyan en esta labor también varias asociaciones. Una es Chiletec, que es una asociación gremial de empresas tecnológicas chilenas, que precisamente ha apoyado muy fuertemente este tipo de iniciativas, así junto con EIVA, que es un ecosistema de innovación y emprendimiento tecnológico de la quinta región, y Araucanía Digital, que ejecuta actividades bastante similares en la región de la Araucanía y en general en el sur del país. Dicho eso, voy a hablar muy brevemente de cómo voy a estructurar esto, ¿no? Y voy a hablar primero de un contexto, y ahí voy a repasar un poco el tema de la ley marco de ciberseguridad, para después entrar directamente en los operadores de importancia vital, y desde ahí, obviamente, qué es lo que tienen que hacer. Eso por lo menos desde la perspectiva legal hoy día, ¿no? Lo que siempre me gusta usar esta lámina, es para dejar en claro de que tanto los departamentos de tecnología e información de distintas empresas como también la industria tecnológica están viviendo y han vivido una serie de cambios normativos que son realmente muy importantes. La verdad que tenemos leyes de teletrabajo, hay un dictamen de emails para los órganos públicos, hay una ley que es la Ley de Transformación Digital del Estado. Pero no solamente eso, sino que hay otras normas que han incidido realmente de forma muy importante de cómo tenemos que manejar nuestros activos de información, los datos personales y los activos materiales que tenemos, ¿no? Una es la ley sobre delito informático. La verdad que eso supone
la creación de nuevos tipos penales que antes cuestiones que, comillas, estaban consideradas como legítimas, lícitas, ahora ya no lo son, y con penas que en el peor de los casos puede llegar incluso a 10 años, ¿no? En general, la regla general ahí son 5, pero estamos hablando de verdad penas que pueden tener efectivamente privación de libertad. Por ende, si yo, por ejemplo, destruyo activos informáticos de una entidad o accedo de forma no autorizada y obtengo ciertos datos, la verdad que puedo estar cometiendo un delito que puede tener consecuencias graves. Pero no solamente eso, sino que hoy día, incluso si nuestros trabajadores, y esto es lo que un poco hace tanto esta ley como la ley sobre el delito económico, cometen otro tipo de infracciones, como la infracción a los derechos de propiedad intelectual, entregar secretos empresariales de la competencia, pueden suponer penas también para el empleador. Empleadores que pueden ser desde multa, en el peor de los casos, esas multas superan los 100 millones de dólares. Ahora, no creo que en estos casos de ir así, pero estamos hablando igual que pueden ser exposiciones muy importantes. Y también, como si no fuera poco, el año 2024 nos salen dos leyes, ¿no? La ley marco de ciberseguridad, esto como consecuencia de una serie de hechos que afectaron la continuidad operativa del Estado, y eso significó de que el Ministerio de Hacienda puso el pie en el acelerador y salió esta ley, y la ley 21.719, que es sobre protección de datos personales, que viene a reformar la actual ley que tenemos vigente. Y eso supone que la ley marco de ciberseguridad entró en vigencia el 1 de marzo, y en esto hemos estado en un proceso ya de ir dictando ciertos reglamentos, pero por sobre todo en el nombramiento del operador de importancia vital, que es lo que vamos a aclarar hoy, ¿no? Y lo que va a pasar, y en eso estamos todos los aquí presentes, es corriendo en la implementación de todos estos marcos normativos. La ley de protección de datos entra en vigencia el 1 de diciembre del 2020, o sea, del 2026, y esto va a suponer obviamente que regulaciones a futuro. O sea, aquí la verdad que esto viene mucho por delante. Y en términos muy, muy sencillos, y para cerrar el contexto, ¿qué es lo que hace la ley marco de ciberseguridad? La verdad que en términos generales genera y crea un marco institucional de ciberseguridad, crea varias entidades gubernamentales, ¿no? No solamente la ANSI, pero claramente el protagonista principal de esto es la ANSI, quien tiene un rol tanto de fiscalización, pero también de coordinación entre los distintos órganos y también desde esa perspectiva de compartir información, sobre todo temas de incidentes de ciberseguridad. Yo creo que desde esa perspectiva eso es obviamente que algo muy valioso. Pero además, y esto es importante, se establece un régimen sancionatorio que establece una responsabilidad infraccional. Esto es los sujetos obligados, vamos a hablar quiénes son esas personas, eh, pueden ser sancionados si es que no cumplen con ciertas cosas, con multas que en el peor de los casos, más o menos, esto es una aproximación porque esto es no UTM, de 2,5 millones de dólares. Lo pongo en dólares para simplificar un poco también la comprensión de eso. Y, como les digo, establece que ciertos sujetos obligados son los que tienen que seguir esta ley y respecto a ellos se establecen ciertos requisitos mínimos para prevenir, mitigar y responder frente a incidentes de seguridad. De ahí, básicamente, lo que la ley establece es estos dos sujetos. Uno, que es una suerte como de conjunto, ¿no? El género y una especie dentro de ese género, ¿no? Y el género son los prestadores de servicios esenciales. Y eso están designados ya por la ley. Esto es súper importante porque todavía me he topado con personas que me dicen, no, yo estoy esperando que me notifiquen y como no me han notificado, entonces no me siento obligado por la ley. A ver, espera, pero pregunta, ¿tú a qué área te dedicas? No, a los servicios de tecnología de información. Bueno, pero es que se te aplica la ley porque ya la ley lo dijo, nadie te va a notificar. Lo mismo, me dedico al transporte, ya se te aplica la ley. Eres un prestador de servicio esencial. Otra cosa es que quizás no eres operador de importancia vital, ¿no? Y eso me lleva a que precisamente hay una especie que es el operador de importancia vital. Y esto, ¿por qué es importante? Porque la verdad que esta especie es un sujeto obligado que va a tener un conjunto de obligaciones que va a ser mucho más importante que la que tiene un prestador de servicios esencial. ¿Ya? Ahora, ¿qué es un operador de importancia vital? La verdad que de la ley se extrae que en lo fundamental son instituciones tanto públicas, prestadores de servicios esenciales, que pueden ser también instituciones privadas, o incluso, fíjense, la ANSI podría decir que un
alguien que, comillas, en la letra de la ley no está obligado, podría incluso señalar, en la medida que, en opinión de ella, la afectación a los sistemas de información de esa entidad tengan un impacto significativo en qué, en la seguridad y el orden público, la prestación continua de servicios esenciales, el cumplimiento de las funciones del Estado y el abastecimiento de la producción estratégica. O sea, fundamentalmente, y esto es quizás la idea fuerza con la cual ustedes debieran tener claridad, es que estamos frente a un operador de importancia vital en aquellos casos en donde, si es que se llega a afectar a ese proveedor, estamos en una situación grave. Grave, les pongo el caso, no sé si ustedes se acuerdan, pero sí, de seguro que se acuerdan, cuando se cortó la luz en Chile, ¿no? Eso no fue un incidente de ciberseguridad, pero fue de otra clase de incidente, ¿no? Una falla. Pero claramente, si es que hoy día pudieran hackear a esa empresa y parar así toda la operación, claramente habría un corte general de la luz y eso obviamente que altera la seguridad, el orden público, se tuvo que dictar en ese momento un estado de excepción constitucional, toque y queda literalmente, ¿no? Y eso obviamente que no permitía al Estado trabajar, en fin, y eso generó muchos problemas de producción a nivel industrial, etcétera. Eso estamos hablando cuando estamos hablando de un operador de importancia vital, ¿no? Y ahí lo que la ley ha dicho es que precisamente son servicios que dependen de redes y sistemas informáticos y que pueden tener ese impacto en la seguridad, el orden, la provisión continua y regular de servicios esenciales, etcétera. ¿Ya? Ahora, ¿por qué me debiera importar si acaso me nombraron o no un proveedor de importancia vital? Y la verdad que hay por lo menos tres razones, creo yo. Y aquí quiero solamente reiterar nuevamente lo que les he dicho antes. Usted puede ser un Esto prestador te de preguntaré. servicios esenciales. Puede ser un prestador de servicios esenciales y aún así va a estar obligado. Pero lo que es claro es que ser un operador de importancia vital es algo que es mucho más gravoso, ¿ya? En el sentido de que usted tiene que también reportar incidentes de ciberseguridad, pero, ojo, en este caso tiene plazos mucho más abreviados para hacerlo. Pero además, y esto es importante, a diferencia del caso de los prestadores de servicios esenciales que tienen de manera general algunas medidas para prevenir, reportar y resolver incidentes de ciberseguridad, en el caso del operador de importancia vital, usted tiene que tener un sistema de gestión de seguridad de la información. Esa es la primera cosa, y ahí Tomás después va a hablar en largo acerca de qué eso significa eso, ¿no? También usted va a tener que mantener un registro de las actividades que está ejecutando en torno a temas de ciberseguridad para que ustedes lo puedan fiscalizar. Esto supone que usted va a tener documentado planes de continuidad operacional. Ahí Miriam, aparte, va a hablar bastante de ese tema. Revisiones regulares de precisamente su política. Informar a los afectados por un incidente de ciberseguridad si es que así lo determina la ANSI y también tener las certificaciones de seguridad. Insisto, ahí no es que la ley diga que tiene que tener 27001, eso todavía es una definición que la ANSI no hace, pero estamos hablando de 27001 porque parece ser, y creo, y en eso estar de acuerdo con Tomás también, que ese es el estándar, comilla, que debiera en términos generales aplicarse sin perjuicio que habrán industrias que particularmente tendrán estándares distintos. ¿Ah? Insisto con eso. ¿Ah? Pero esto es una noticia en desarrollo, todavía no tenemos total certeza de qué es lo que va a decir la ANSI. Pero también tener certificaciones de ciberseguridad, eso está en la propia ley, adoptar medidas de mitigación y no solamente eso, sino que tiene que usted contar con un oficial de seguridad de la información, conocido como el CISO. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque, si usted se da cuenta, tiene más obligaciones, pero no solamente eso, sino que es más caro. Esto es precisamente un tema que es más caro. Y solamente para que usted se haga una idea, esto no lo estoy diciendo yo, lo dice la revista Gerencia, que es una revista que precisamente se especializa en todo lo que es el área de tecnología, hizo un estudio, publicó, y más o menos, para que ustedes se hagan una idea, eso es lo que cuesta tener hoy día un CISO, ¿no? En percentiles, más o menos, estamos pensando en cargos que pueden costar desde los 9,8 millones de pesos hasta los 13 millones de pesos. O sea, la verdad que es un cargo que, desde esa lógica, no es algo barato, sí, pero que yo estoy seguro de que si uno mira el mercado, seguramente uno podrá encontrar CISOs por valores más bajos que ese, ¿no? Ahora, desde ahí y haciendo un cálculo, como para que ustedes se hagan una idea muy a grosso modo, es entonces, ¿qué significa esto si es que yo tengo? Porque yo voy a ser operador de importancia vital por 3 años, después eso es renovable indefinidamente, ¿no?
Pero si yo tuviera que entonces gastar dinero en un CISO que más o menos me cuesta 4 millones de pesos, ¿no? O sea, estoy castigando lo que dice la revista Gerencia, ¿no? Más la implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información que, dependiendo del tamaño de la empresa, puede valer más o menos, pero estoy pensando muy a grosso modo de algo así como 20 millones de pesos. La verdad que este es el, comilla, el costo aproximado que una empresa va a tener, ¿no? Una microempresa, esto es una empresa que factura menos de 100 millones de pesos al año, que es nombrado operador de importancia y tal, que ojo, las hay. Hay empresas de dos personas que han sido nombradas, literalmente dos personas que han sido nombradas operador de importancia y tal. Bueno, esto supone teniendo un CISO externo, o sea, esto es tercerizando eso y estoy poniendo ahí un valor más o menos de 800.000 pesos. Más o menos esto le cuesta en 3 años a esta microempresa que factura 100 millones de pesos anual, o sea, 300 millones en total, alrededor de 50 millones de pesos, ¿no? Después, una empresa pequeña, esto es una que factura más de 100 millones de pesos, pero menos de 1.000 millones de pesos, más o menos, muy a grosso modo. De nuevo, ya pensando en un inciso externo, podría estar costándote entre 50 y 100 millones de pesos, ¿no? Y una mediana empresa, esto es ya una que factura más de 1 millón de dólares, más de 1.000 millones de pesos, haciendo las aproximaciones muy gruesas, estamos pensando ya que debiera tener un CISO interno y desde esa lógica, obviamente que estamos ya considerando que es un costo que como mínimo debiera ser unos 150 millones de pesos hacia arriba y ya después grandes empresas que, claro, facturan más de 4 millones de dólares. Y ahí, obviamente que el mundo de la gran empresa es un universo muy grande, no es lo mismo facturar 4 millones de dólares que 4.000 millones de dólares, ¿no? Pero desde ya y como mínimo y por lo bajo, esto supone muy a grosso modo unos 350 millones de pesos, pensando en un CISO más un solo profesional. Insisto, si la empresa es más grande, claramente el gasto va a ser mayor, ¿no? Entonces, desde esa lógica, yo creo que esto es importante. ¿Por qué me debería importar ser nombrado OID? Uno, tengo más obligaciones, pero no solamente eso, sino que también esto va a ser más caro y va a ser en muchas ocasiones difícil traspasar esta situación al cliente, ¿no? Eh, Desde ahí yo creo que esto es importante desde ya relevarlo, ¿ah? Si acaso, porque he escuchado que algunas personas dicen, oye, pero esto podría constituir un diferenciador. La verdad, yo no lo creo, ¿ah? Yo creo que lo que va a ser diferenciador es tener después medidas de seguridad de la información y medidas que sean acreditables, no el hecho de que uno sea nombrado por la ANSI, ¿no? Pero desde esa lógica, y esas dos cosas son completamente distintas. Además, obviamente que uno para llegar de una ISO 27001 puede tomarse una buena cantidad de tiempo, por lo menos un año, ¿no? Ahí obviamente que también hay un tema que uno si no es un operador de importancia y tal y quiere igual avanzar desde esa perspectiva, va a contar con más tiempo, ¿no? Y lo otro que yo creo que es importante es que si tú eres un operador de importancia vital, seguramente vas a ser fiscalizado con más intensidad. ¿Por qué? Porque la ANSI es un organismo pequeño, la verdad que no es grande, tiene menos de 50 trabajadores al interior y piensan que va a tener que fiscalizar, hay un potencial ahí que es gigantesco de empresas que fácilmente son las decenas de miles, pero no van a tener ni el tiempo ni los recursos para fiscalizar a todas. Entonces, ¿a quién van a fiscalizar? Precisamente al 80-20, ¿no? A los operadores de importancia vital, porque esos son claramente el candidato natural y evidente y obvio al cual debieran estar haciendo esa fiscalización. Entonces, desde esa lógica, ¿qué es lo que va a revisar la agencia? Y esto es súper importante porque hay un decreto que vino a detallar estos criterios, pero son criterios que, ojo, obligan solo a la agencia. ¿Por qué va a ser importante? Porque vamos a ver que, en último término, quien toma una decisión al respecto son tribunales. Y los tribunales, en mi opinión, porque así el mismo texto lo señala, obliga solo a la agencia, ¿no? ¿Y cuáles van a ser los potenciales, los criterios que va a usar? Uno, el número de potenciales afectados de algún incidente de ciberseguridad. Si es que acaso, y esto es como las condiciones de competencia del mercado, si es que el servicio puede ser prestado por un prestador proveedor alternativo. Eh, por ejemplo, si es que hay una monoprovisión del servicio, o sea que yo soy el único proveedor, o el hecho de que desde esa perspectiva mis servicios sean parte de una cadena que si yo me llego a caer, se cae toda la cadena, ¿no? Y ahí obviamente que si dentro de la cadena hay alguna institución importante que se pudiera haber afectado.
Y aquí yo les voy a poner un ejemplo que a mí me gusta harto comentar, es bastante sencillo, pero pensemos, por ejemplo, en transporte. Transporte es uno de los organismos, una de las actividades económicas que está siendo regulada, ¿no? Pero hay transporte y transporte. Yo, por ejemplo, si tengo una línea de buses, supongamos Pullman Bus, por decir cualquier nombre, ¿no? Y me hackean. Bueno, está Turbus, está Buses Walpen, hay otras empresas que se dedican al mismo servicio, por ende, el hecho de que a mí me hackeen y que se caiga mi servicio 2 días, no pasa nada, ¿no? Para al menos el orden público del país, ¿no? Pero si hackean a Metro de Santiago, evidentemente tenemos un problema grave, ¿no? Esa es la diferencia entre un prestador de servicios esenciales, un Bus, un operador de importancia vital, Metro de Santiago. ¿Por qué? Porque desde esa lógica, si bien está toda la ley de la red del Transantiago, la verdad que el metro es la columna vertebral del funcionamiento de ese sistema, ¿no? Entonces, obviamente que eso podría afectar gravemente la continuidad de los servicios, ¿no? Ahora, desde ahí estamos donde, y esto es lo que partió haciendo la ANSI, ¿no? Una vez que se constituye y entra ya derechamente en vigencia, primero partieron con el tema así tan prosaico, pero no menor, de buscar gente, por montar un equipo, y un equipo que en mi opinión profesionalmente es muy bueno, y a partir de eso tienen que empezar a avanzar con este proceso de nombramiento de operadores de importancia vital. Insisto, ahí estamos hablando de que tuvieron y ejecutaron una tarea que es bien titánica, en el sentido de que tienen que meterse en más de 20 mercados distintos, de hecho, por largo, mucho más que 20, le hacer un levantamiento de todas esas empresas, desde esa lógica elaboró una primera entrega. Insisto con esto porque no vieron todos los mercados que todavía la ley los obliga. Posiblemente lo que viene entonces es por lo menos unas 1.500 empresas más en el futuro próximo. Y aquí lanzaron una consulta pública respecto a algún tipo de empresas, las empresas tecnológicas, empresas financieras, etcétera. Y lo que dice es una consulta pública en donde elaboraron un listado y presentaron ese listado diciendo, bueno, inicialmente creo que estas podrían ser operadores de importancia vital. Importante que es el podrían. Todavía la ANSI no tiene una opinión formada. Esto quiero que lo tengan muy claro. Y habla una publicación o una consulta pública para que precisamente los afectados puedan decir, oiga, ¿sabe? Sí, efectivamente lo soy, o no, creo que no lo soy, por favor considere tal y tal razones, ¿no? Entonces lo que va a hacer, y esto vence el 16 de octubre, es que después va a hacer un resumen ejecutivo de la consulta en 30 días más, y después 30 días después va a publicar la nómina final. O sea, ahí ya finalmente va a decir, miren, señores, estos son los operadores de importancia vital. Ahora, desde esa lógica, es probable que la ANSI haya cometido errores. Y no por incompetencia, insisto, tengo yo la mejor opinión profesional de las personas que están adentro de la ANSI. Pero ellos debieron tomar decisiones respecto de las cuales no tenían primero control sobre la calidad, ¿no? O sea, tuvieron información que en muchas ocasiones, insisto, era de escasa o mala calidad. Por ejemplo, y les pongo el caso, varias empresas que están en ese listado hoy día técnicamente no existen. Técnicamente en el sentido de que literalmente se disolvieron y se le solicitó desde esa loca y se le informó eso al Servicio de Impuesto Interno. Pero las bases de datos que tiene, a las que tuvo acceso la ANSI, obviamente que no estaban debidamente actualizadas, pero eso es algo que no controla la ANSI, insisto, ¿no? Segundo, debieron procesar miles del caso. Esto yo creo que es una cosa y cuando estoy hablando de miles, son decenas de miles con un número realmente muy limitado de profesionales, porque ustedes comprenderán que una agencia que tiene 40 trabajadores, de las que están ahí calificadas, y ahí estoy solamente especulando, pero de calificadas para ejecutar esta función, como muchos son 10. Y esas 10 personas tuvieron que ver decenas de miles de casos respecto de decenas de tipos de mercado que desde esa lógica tienen cada uno de ellos características muy especiales, por lo que claramente era inevitable que se cometieran errores. No solamente eso, sino que también obviamente estas personas al ver decenas de distintos mercados no tienen el expertise en esos mercados, desde luego,
pero además le solicitaron datos a los organismos sectoriales y esos organismos sectoriales a su vez le enviaron el listado a la ANSI, ¿no? Eh, no son expertos en ciberseguridad, entonces podrían saber de su mercado, pero no saben de ciberseguridad y por ende no tienen tampoco los elementos de juicio suficientes como para haber dicho sí, efectivamente es o no, ¿ya? Y además, por otro problema que no es menor, es que la ley en muchos casos es ambigua, lo que aumenta obviamente que la posibilidad de interpretación es errada. Les pongo un caso que es bien de libro, la industria del seguro, que de hecho varias empresas de seguro fueron nombradas en este listado. Bueno, pero la ley no habla explícitamente de la industria del seguro. Entonces ahí uno empieza a decir, bueno, pero es que podríamos englobarlo dentro de la industria financiera, están regulados. Sí, pero eso es muy discutible, ¿no? La verdad que ¿es realmente financiero ese negocio? Es discutible, ¿no? Entonces ahí obviamente que también se puede dar de discusiones de dos personas razonables pueden pensar distinto, ¿no? Ahora, desde ahí obviamente, y esto, a ver, hay una sabiduría detrás de todo esto. La ley, de hecho, se anticipó a esto. En el propio proceso de nombramiento estaba implícito el hecho de que la ANSI podía cometer errores. Insisto, porque la verdad que a lo imposible nadie está obligado. Me parece, he escuchado algunos comentarios como criticando la labor de la ANSI por lo mismo. Me parece que son totalmente injustos. Con esta cantidad limitadísima de recursos que ellos tienen, claramente esto era lo mejor que podían hacer. Pero por lo mismo es que el proceso no se ha cerrado, ¿no? Esto no es una sentencia, sino que precisamente ahora la ANSI lo que está haciendo es abrirle las puertas a la gente para escuchar el punto de vista, ¿no? De esas personas. Y a partir de eso toman una decisión final. Y desde ahí, por ende, y este es el primer consejo, si a usted lo nombraron operador de importancia vital, usted tiene que evaluar jurídicamente si esa decisión es correcta o no. Y esto no es una evaluación técnica, esto es legal, ¿ya? Se los digo porque la verdad es que he visto también muchas personas que, comillas, han dicho, oye, bueno, sí, sí, la verdad que yo siempre supe que me iban a nombrar operador de importancia y tal, porque me digo la ciberseguridad. Ya, pero a ver, espera, ¿tú manejáis archivos, gestionas seguridad de la información internamente, entras, tienen algo, tu cliente algo alojado? No, yo solamente hago consultoría. Bueno, es súper discutible en ese caso. Se los digo porque muchas veces no nos estamos haciendo esa pregunta tan rápidamente, ¿no? Y por ende, y ahí es donde yo paso, es donde lo primero que tienes que hacer es obviamente que revisas si fuiste nombrado operador de importación y tal. ¿Ah? Si sales, o sea, si estás en ese listado, tienes que pasar al paso 2 que voy a explicar al 2 y 3 y si no sales, tienes que pasar al paso 4, ¿no? Y si es que sales, yo creo que la primera cosa que tú tienes que hacer es buscar un asesor legal adecuado. Y en esto es contratar una firma especializada que combine, porque esto no es un solo conocimiento, son varios conocimientos. Conocimiento uno de ciberseguridad, ¿no? Porque la verdad que podemos tener abogados que son espléndidos y muchos los hay, pero que no, si no saben de ciberseguridad, claramente no van a entender, no van a tener el mapa conceptual como para revisar si acaso esa empresa o no es un operador de importancia vital. Segundo, tiene que saber de derecho administrativo. ¿Por qué? O sea, no solamente es decir, usted tiene un abogado experto en ciberseguridad, pero no sabe derecho administrativo, esa persona lamentablemente no sirve. ¿Por qué? Porque este es un procedimiento administrativo. O sea, literalmente aquí lo que vamos a tener que hacer es no solamente responder la consulta, sino que después eventualmente ejercer recursos administrativos. Y también, y esto yo creo que es sumamente deseable, tiene que tener experiencia en litigación porque eventualmente también puede ejercer recursos judiciales. Dicho eso, ya cuando he revisado el listado, ¿no? Y he aparecido en este, lo primero que yo tengo que, a través de esa revisión asesorada, debidamente asesorada, es básicamente ver que hay tres posibilidades, ¿no? Una es que claramente soy un operador de importancia y tal. Está fuera de discusión. Metro de Santiago, ¿no? Metro de Santiago, si se mira, dice, chuta, sí, yo en realidad nada que hacer. Lo único que tengo que hacer es adaptar, ¿no? Y ahí todo eso es lo que precisamente ahora después Tomás. Ahora, si no es claro que soy operador de importancia y tal, yo creo que sí debieran participar en la consulta. Porque desde esa lógica, insisto, es muy gravoso ser operador de importancia y tal. Y desde esa lógica, el tratar de intentar
exponer tus puntos de vista a la ANSI, que está abierta a ser persuadida, me parecería que sería un abandono del cuidado propio, ¿no? Y obviamente que si claramente no soy operador de importancia y tal, yo sí o sí debería participar en la consulta, ¿no? Si usted no dice nada, lo único que está haciendo, y esto es el punto, es que se está exponiendo a que efectivamente acabe siendo nombrado y después tenga que asumir el costo. O sea, si no hace nada hoy día, esto le puede costar muy caro, ¿no? Ahora, eso no quiere decir, y esto es importante, de que seas un proveedor de servicios esenciales. ¿Se acuerdan de este género especie? Y eso te obliga igualmente a tomar medidas de ciberseguridad como veremos. Ahora, ya sea de que tú eres un operador de importancia y tal, o no lo eres, si saliste o no saliste en el listado, literalmente en cualquiera de todos esos casos, la verdad que igual creo yo que tienes que buscar asesoría en ciberseguridad. Ya sea porque eres proveedor de servicios esenciales, y si no, porque y si no lo eres, pero trabajas para uno o para operador de importancia vital, la verdad que igual tu cliente te va a pedir medidas. O sea, si yo, por ejemplo, le estoy prestando servicios a el banco X, tarde o temprano el banco X me va a decir, oiga, a ver, espere, explíqueme qué medidas de ciberseguridad está adoptando para velar por la confidencialidad de los datos. Y esto se lo va a pedir a todas las personas. Yo les pongo un caso, yo soy abogado, soy dueño de una firma de abogado. La firma de abogado no es un sujeto obligado, pero no obstante eso, tarde o temprano, mis clientes me van a empezar a exigir esto. Entonces, desde esa lógica, esto va a tornar en un estándar comercial. Esta va a ser la diferencia entre que ciertas personas hagan o no negocio contigo. Y finalmente, porque aparte si tú tratas información de personas naturales, o sea, si tienes clientes, personas naturales, si tienes trabajadores, ya por la ley de protección de datos, o sea, no por la ley marco de ciberseguridad, estás obligado igualmente a tomar medidas de ciberseguridad. Y, insisto, de hecho, a partir del 1 de diciembre del 2026, si no tomas medidas y se filtra algún dato personal, puedes enfrentar multas que son realmente muy importantes, que pueden llegar, en ese caso, no a los 2,5 millones de dólares, pero sí, en el peor de los eventos, a los 1,3 millones de dólares. O sea, desde esa lógica, sí o sí, no importando si eres o no operador de importancia vital, si estás o no obligado por la ley marco ciberseguridad, tú tienes que buscar asesoría en ciberseguridad. Eso yo creo que es una cosa que es algo que es importante. O sea, si incluso yo no salí en la lista, no es decir, aquí no tengo que hacer nada, todo lo contrario. Y finalmente, bueno, más allá de cualquier cosa, habiendo participado en la consulta, lo que va a decir finalmente es una resolución en donde va a decir si te considera o no como un operador de importancia vital. Y si lo hace, no se ha acabado el proceso. Tú puedes decidir entre presentar un recurso administrativo judicial o no hacer nada y presentar y aceptar el fallo. Y eso tú lo tienes que ver caso a caso, ¿no? Lo que sí, y esto es importante, y obviamente yo les voy a mandar un correo electrónico a cada uno de ustedes cuando salga este listado, es que ustedes cuentan con un plazo muy limitado para tomar una decisión, ¿ya? Ahora, para tomar todas estas decisiones que les he dicho, y esto con esto yo voy cerrando ya, y pensando más como hombre de negocio, yo creo que usted tiene que hacer un análisis de costo-beneficio de avanzar con la consulta o los recursos ya sea administrativos o judiciales. ¿Por qué? Obviamente porque aquí hay costos. Uno, el costo de la asesoría propiamente tal, que es de índole legal, ¿no? Ahí hay un costo, desde luego. Aquí no pongo en la línea el tema de la asesoría de ciberseguridad, porque insisto, eso usted lo tiene que hacer sí o sí. Eso está fuera de cuestión, no importando qué tipo de empresa usted sea, ¿no? Pero en este caso, cuando yo estoy diciendo, oye, participo o no en la consulta o presento recursos, primero, cuánto es el costo de la asesoría, pero también cuál es el costo total de ser operador de importancia vital, eh, las probabilidades de ser nombrado igual, ¿y cuánto tiempo necesito para adaptarme? ¿Por qué? Porque he visto en algunos casos de empresas que hoy día fueron nombrados operadores de importancia y tal, y que más o menos están seguros de que lo son, pero tienen también total claridad de que no alcanzan a llegar con todas las obligaciones de aquí a que el listado ya esté listo y oleado y sacramentado, ¿no? O sea, y desde ahí muchas veces me dicen, mira, yo tengo dudas, yo creo que sí, pero no sé, yo creo que podríamos verlo por acá. Y con esto, en el peor de los casos, ellos dicen, bueno, mira, voy a participar igual, voy a ejercer mis derechos, total, puedo ejercerlo, la ley me los da, y en el peor de los casos yo gano un poco de tiempo.
Así que dicho eso, pasamos a la siguiente presentación. Ahí yo les voy a dejar mis datos. Si ustedes necesitan asesoría legal en este proceso, encantado, los podemos ayudar. Ahí les dejaré después esta presentación, obviamente, y también los datos del caso. Así que dicho eso, muchas gracias. Tomás, te paso la palabra. Muchas gracias, Fernando. Les pido por favor que me comenten cuando ya se esté viendo la pantalla. Quizás Fernando, que tú estás con el micrófono, me puede ayudar. Yo lo veo, así es, está perfecto. Excelente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos los participantes, a los organizadores y a cada uno de los sponsors por este ciclo de charla. Yo soy Tomás Valdés, soy consultor de preventa de ciberseguridad. Básicamente mi rol en la organización es poder ayudar a las empresas a hacer la arquitectura de soluciones y servicios de cara a poder enfrentar diferentes desafíos de ciberseguridad. Y hoy día vamos a ver un recorrido práctico para la opción de la normativa ISO 27001. ¿Sí? Eh, bueno, ¿por qué estamos acá como empresa, como Entel? Realmente nosotros creemos que construimos una realidad mejorada, impulsada por la armonía entre las personas, la tecnología y la ciberseguridad como un eje transversal. Muchos de los cambios tecnológicos de repente cuestan, nos centramos mucho en la tecnología, pero acá la clave es la armonía entre las personas y la tecnología para poder construir y para poder hacer todos esos cambios que necesitan la organización hoy día para adaptarse, ¿sí? Eh, ¿Qué nos trae acá? Un poco el contexto que mencionaba anteriormente Fernando. Estamos con bastantes cambios regulatorios, nuevas leyes sobre delitos informáticos, delitos económicos que vienen a tocar, por sobre todo las áreas tecnológicas dentro de las organizaciones. Y es por ello que estamos hoy día con esta ley marco, donde ustedes están, algunos de ustedes, nominados como operadores de importancia vital. Desde el marco legal, por así decirlo, es súper bueno que podamos contar con ciertas exigencias para tener un mínimo, un estándar mínimo de seguridad, pero el real problema, o a lo menos que vemos desde ciberseguridad, es el cibercrimen, ¿sí? Acá estamos viendo que al día de hoy, o las pérdidas que fueron al 2024 son cerca de 3 trillones USD, 3.000 millones de dólares, y la proyección para el 2030 son 10.000 millones de dólares, 10 trillones de dólares. Eso hace que, por así decirlo, vemos que exponencialmente está creciendo el cibercrimen, y acá estamos enfrentados no solamente a una normativa legal, sino contra cibercriminales que pueden ser eh, que buscan dinero, cibercriminales auspiciados por gobiernos extranjeros, ciberdelincuentes novatos en búsqueda de dinero, ciberactivistas o hasta ciberterroristas. Entonces, el real desafío, más allá de una cuestión legal, es hacerle frente al cibercrimen que hoy día crece sin parar, ¿sí? ¿Y por qué la ISO 27001 dentro del contexto? Como decía Fernando, lo estamos viendo en bastantes organizaciones, sobre todo del Estado, que están adoptando esta norma. A diferencia de otros marcos de trabajo, lo especial que tiene la norma 27001, que es certificable, y eso nos va a ayudar a contar con cierto respaldo. Es una norma internacional que nos ayuda a tener un orden en la gestión de seguridad de la información. Un tema importante es que está diseñado para empresas de cualquier tamaño y sector. Acá no importa si yo soy chico, soy grande, soy un ente estatal, un sector privado, todos pueden adherirse a esta norma. Y me ayuda, como decía, a gestionar los riesgos de seguridad de la información de una manera sistemática. Adquirir una norma o certificarse en una norma como esta no es un punto en el tiempo, sino un proceso de mejora continua. Y en su versión 2022, la normativa ISO 27001 cuenta con 93 controles que están agrupados por cuatro grandes temáticas, ¿sí? Controles organizacionales, controles hacia las personas, controles físicos y controles tecnológicos. Y por así decirlo, esta norma suele aplicar ciertos niveles de madurez como para ir avanzando en el tiempo. Eh, ¿Qué beneficios tiene la normativa en sí dentro de las organizaciones? Uno, que me ayuda a proteger a mis clientes, a mis proveedores, eh, a todo el ecosistema que interactúa conmigo, y eso sí, yo creo que es un diferencial como empresa, ¿sí? Me ayuda también a cumplir las normativas nacionales, ¿cierto? También algunas internacionales para empresas que prestan servicios afuera. Otro punto a favor, que es, por así decirlo, existen otros marcos de trabajo como la normativa NIS, como los SIS Controls y otras normativas sectoriales. Lo bueno de la norma ISO 27001 es que es homologable. Si que yo ya he avanzado cierto trabajo con los controles SIS o me he adaptado a la NIS, muchos de esos controles son homologables con la ISO 27001, así que el trabajo no es perdido, ¿sí? Y por último,
como mencionaba también antes Fernando, contar con una norma o adherirme a esta norma me da un muy buen pie para poder adaptar la norma de datos personales que se viene. Si bien la norma 27001 el foco es seguridad y la de datos personales es privacidad, como siempre compartimos con nuestros clientes, sin seguridad no hay privacidad. O sea, esto sí me va a ayudar, por así decirlo, a estar mejor parado de cara a la nueva normativa, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Este es un proceso de certificación que se ve muy a alto nivel. Por ahí los plazos que pusimos son plazos promedio. Va a depender mucho del nivel de madurez que tengan ustedes, va a depender mucho de la disponibilidad que tenga la empresa para ir avanzando con estos procesos. Pero en promedio, un poco lo que hemos visto con las empresas es que tenemos tres grandes etapas: una consultoría inicial, un proceso de implementación y el proceso de certificación, y más o menos se ve con estos plazos. Cuando hablamos de una consultoría inicial, aproximadamente vemos que en 3 meses podríamos ya tener un buen pie. El proceso de implementación, este sí lleva un poco más de tiempo y vamos a ver un poquito más adelante por qué. No es algo del día a la mañana. Y el proceso de certificación, que no solamente es con acompañamiento de la empresa que le está ayudando con la implementación, sino hay entes externos que son los certificadores y que los van a ayudar a ustedes, ¿sí? A poder obtener esa certificación y, por así decirlo, no solamente quedarse con obtener la certificación, sino ir madurando los procesos para que el próximo año puedan recertificar la norma y ojalá con un mejor nivel de madurez, ¿sí? ¿Cómo se ve la consultoría inicial en 3 meses? Principalmente nosotros que somos prestadores de servicios de ciberseguridad, lo primero que tenemos que hacer es conocerlo a usted, conocer su entorno, conocer sus procesos, conocer su cultura, conocer cuáles son aquellos procesos críticos de la organización, eh, que debiesen ser los primeros que abordamos desde la mirada de ciberseguridad, ¿sí? Lo segundo que deberíamos hacer es un análisis de riesgo. ¿Y acá por qué es importante? Porque básicamente el riesgo que yo voy encontrando en cada uno de esos procesos críticos, y entiendes el riesgo como la probabilidad de que me ocurra un evento X de ciberseguridad por el impacto financiero que pueda tener, me va a representar muy bien cómo poder priorizar los riesgos y cuánto mitigar esos riesgos con diferentes tecnologías o procesos de seguridad, ¿sí? Y finalmente, lo que viene es, por así decirlo, el análisis de brecha. Muchos lo conocerán como un gap análisis sobre la normativa. Y básicamente eso, sacarle una foto actual a ustedes y entender en qué nivel de la norma o con qué nivel de adopción están enfrentando la norma, con tal de poder hacer un plan de acción. Y eso es súper importante. Un plan de acción puede ser un plan de acción a 2, 3, 5 años, pero eso sí, y como lo hemos conversado con Fernando anteriormente, sí va a ayudarles a ustedes a poder representar evidencia de que están haciendo algo, o que tienen un plan a lo menos. Muy diferente encontrarse con la ANSI en nada, o encontrarse con la ANSI ya con un plan de acción que quizás no es perfecto, pero a lo menos muestran que están avanzando en algunos tópicos, ¿sí? Luego viene el proceso de implementación. Y acá es donde yo les comentaba que promedio puede ser más de un año, depende del nivel de compromiso, de tiempo que tengan y sobre todo de inversión. ¿Por qué? Porque generalmente para la implementación de la norma vemos como tres grandes focos, por así decirlo. Foco al medio es la implementación de la documentación básica que van a necesitar como organización para justificar, por ejemplo, cierta auditoría. Encontramos en la parte del medio lo que es gobierno, riesgo, cumplimiento y ciberresiliencia. De acá viene la elaboración, puede ser por parte de usted o con acompañamiento experto de consultora, la elaboración de las políticas de seguridad, la adhesión a los estándares, la formalización de los procedimientos y hacer procesos de seguridad que sean medibles y que tengan un respaldo a la hora que les vayan a auditar, que ustedes tengan la evidencia de que cada uno de los procesos de seguridad que están haciendo dentro de la organización están respaldados, ¿sí? Y esa es la línea, por así decirlo, más consultiva normativa. A mano izquierda vienen con una segunda parte de lo que les va a exigir la normativa y que son a alto nivel ejercicios de seguridad ofensiva. ¿Para qué nos sirven estos ejercicios? Principalmente para determinar el nivel de vulnerabilidades que tengo en mi sistema. Y las vulnerabilidades son las puertas que tengo abiertas hacia mi casa en las diferentes capas de seguridad. Acá encontramos, y acá me puse algunos ejemplos nomás, pero encontramos análisis de vulnerabilidad a la red interna, encontramos ejercicios de ethical hacking, ejercicios de pentest, ejercicios de red team, ejercicios de análisis de código fuente y así un set de batería de ejercicios de
ciberseguridad ofensiva que les va a ayudar a determinar las brechas, las vulnerabilidades que pueden tener en su ecosistema, ¿sí? Y finalmente, tenemos lo que son la seguridad defensiva y un set de herramientas tecnológicas que le van a ayudar a protegerse, ¿sí? A las diferentes capas donde ustedes tengan interacción con su sistema tecnológico. Sistemas de defensa y protección para datos, para endpoint y servidores, sistemas de defensa en la red, perímetro, sistemas de ciberinteligencia para poder rastrear lo que está fuera de la organización y que pueda ser una amenaza para usted en sí. Si ven cada uno de estos puntos, tanto como la parte más consultiva, defensiva y ofensiva, muchos temas que ver. Generalmente, cada una de estas líneas, por así decirlo, tiene un especialista. Seguridad ofensiva tiene todo lo que son los hackers y ethical hackers que nos ayudan, la parte consultiva, consultores expertos normativos en diferentes normas como la ISO o los controles SIS, y toda la parte de seguridad defensiva también con sus especialistas para cada una de las tecnologías. Y eso nos va a tomar un poquito más de tiempo de que quizás lo que cualquiera pueda tener en la cabeza porque es harto trabajo, ¿sí? Y una vez, por así decirlo, formalizando nuestro sistema de gestión de la seguridad de información con nuestras herramientas de ciberseguridad, con nuestras políticas y con esta detección constante de vulnerabilidades que podamos tener en el ecosistema, podemos estar hablando de lo que es un plan de certificación, ¿sí? La certificación, como les comentaba, se hace por parte de entes certificadores, tan reconocidos y que son internacionales, y básicamente ellos, en una primera fase, por así decirlo, toda la parte documental que ustedes tuvieron, se hace una revisión, se entregan planes de corrección, después hay cierta auditoría in situ para ver por así decirlo, las instalaciones físicas, cómo se está controlando la seguridad a nivel físico. También hay un plan de entrega de acciones correctivas, ciertas recomendaciones para la certificación, pasa por un comité técnico y se entrega un certificado. Ahora, ese certificado no es que quede ahí, por así decirlo, en nada y nunca más lo tocamos. La idea de esto es que el próximo año podamos recertificar la norma y que el nivel de madurez que pueda haber tenido al momento de enfrentar la norma pueda avanzar y ser mejor, ¿cierto? Siempre buscando la mejora continua. Bueno, nosotros, ¿cómo lo hacemos desde Entergy? ¿Quiénes son nuestras alianzas estratégicas? Nosotros, aparte de contar con una alianza estratégica junto con Legal y un ecosistema de partners súper bueno, principalmente, como les comentaba al principio, nos apalancamos mucho de las personas, profesionales que trabajan en Entergy con las mejores certificaciones del mercado. También tenemos un set de alianzas tecnológicas súper atractivos, innovadores, y la idea es que tanto como para los ejercicios de seguridad ofensiva, tanto como para la consultoría, y tanto para lo que es la seguridad defensiva, con todas las tecnologías, podemos acompañarlos en el camino. Intenté no extenderme mucho dado el tiempo, yo sé que todos tienen compromisos, pero ya podemos pasar, creo, a las preguntas, ¿sí? Así que muchas gracias por su atención. Perfecto. Muchas gracias a Fernando y Tomar por sus presentaciones. Y ahora procederemos a parar la grabación finalizada. Esta primera sesión del ciclo de charlas. Les quiero agradecer a todos por su asistencia en el día de hoy y también los dejamos invitados a la segunda sesión de este ciclo de charlas, cuyo link de inscripción lo pueden encontrar en el chat, y si ya están inscritos no es necesario inscribirse nuevamente. Y que también les menciono que les llegará esta presentación a cada uno que estén inscritos en el formulario mencionado. No sé si los presentadores quieren dar sus últimas palabras. Sí, Yo, bueno, darle las gracias a todos por la participación, gracias ahí por la organización, a todas las empresas. Desde Entergy estamos comprometidos con la ciberseguridad. Cualquier duda, consulta que puedan tener, cómo llevar a cabo algunos de los procesos que mencionamos, cómo adquirir tecnología o cualquier otro tema, encantado de ayudarlos. Así que les deseo a todos un excelente día. perfecto, gracias, gracias por eso, Tomás. Y yo, bueno, también cierro, ahí les dejo el correo electrónico si tienen alguna duda adicional. Y debiera llegarles estas presentaciones. Si estaban registrados, debiera llegarles. Si no les llega, escríbame a contacto @alplegal y me diga, Fernando, no nos llegó la presentación, encantado, se la mandamos. Y obviamente que ante cualquier duda o consulta,
Estamos también más que disponibles por los temas de los aspectos legales. Agradezco mucho las preguntas, realmente muy buenas. Se nota que aquí hay harta gente con expertise y bueno, ahí si tienen alguna duda ya de ciberseguridad también Tomás dejó su correo. Así que les mando un gran saludo a todos, gracias por su tiempo, por su atención y estamos en contacto. Que les vaya muy bien. Muchas gracias, hasta luego.